Hola, en este módulo en esta unidad, perdón, vamos a intentar hacer una aproximación a lo que es en calidad del agua de riego, centrada fundamentalmente en nuestra zona. Hay que entender que la calidad del agua de riego no es una propiedad propiamente del agua, sino que es una interacción entre el agua, el cultivo que yo estoy haciendo y el suelo en el que estoy haciendo ese cultivo. La interacción de estas tres me va a determinar el tipo de calidad de agua que yo tenga. No existe un agua más mala o un agua menos mala, sino que lo que existen son diferentes calidades de agua para diferentes tipos de plantas, que van desde un agua óptima a un agua inservible. Un agua óptima sería aquel agua que se puede utilizar en todos los tipos de suelos y en todos los tipos de plantas. Es decir, que ninguna planta se ve afectada y ningún suelo se ve afectado. Un agua inservible, nos iríamos al otro límite, es esa agua que no se puede utilizar para regar en ningún tipo de suelo y ningún tipo de planta se adapta a ese tipo de agua. Ejemplo, un agua con una extremidad, salinidad, un contenido de sales extremo, 15.000, 20.000, 30.000 micromos, ya vamos a ver lo que son los micromos, deja ese agua limitada solamente a plantas con adaptaciones muy particulares a la salinidad, como puede ser alguna planta heliófila, como las palmeras, pero deja fuera de ese rango a todas las demás plantas. El agua óptima se adapta a todo tipo de planta y todo tipo de suelo. ¿Por qué se ingresa al suelo acá también? Porque a medida que los suelos se van haciendo más pesados, más arcillosos, la disponibilidad de agua a las plantas es menor. Entonces, va a afectar mucho más a la planta un agua salina que un agua no salina. Volviendo a lo anterior, recordemos de nuevo que la calidad del agua del suelo está determinada por el tipo de agua, por el tipo de suelo y por la planta que yo quiero cultivar. ¿Cuáles son las consecuencias y las causas de la mala calidad de agua del suelo? En muchos casos tenemos que la causa de la mala calidad del agua del suelo son las sustancias en suspensión, sustancias groseras que arrastra el agua y que después se depositan en los conductos de riego, ya sean conductos abiertos o conductos cerrados. En estos casos de las sustancias en suspensión, realmente nosotros cuando regamos a cielo abierto por surco o por melga, el problema con las sustancias en suspensión es que nos tapan las acequias, las compuertas, provocando desbordes. Y también en el caso de yo utilice cañerías, hay sustancias en suspensión que pueden dañar esas cañerías porque muchas veces son bastante duras. Sales en solución. Fundamentalmente este es el tema o las causas de disminución del agua, disminución de la calidad del agua del suelo más comunes en Mendoza, junto con la concentración de sodio que está centrada en algunas zonas en particular de Mendoza. Ya vamos a ver bien cómo es el efecto de las sales que vienen disueltas en el agua del suelo. Por último tenemos elementos nocivos. Elementos nocivos cloro, boro. En nuestra zona no es muy común las toxicidades específicas de diferentes elementos químicos,
Más al norte, lo que es Catamarca, San Juan, algo de Santiago del Estero, sí son comunes estas toxicidades. En este ejemplo que les pongo es un foliolo, una hoja de frutilla en que se observa una toxicidad por cloro. Pero como yo les digo, no la vamos a tratar más porque no son comunes para nuestra zona. Lo que sí es común para nuestra zona y para todas las zonas áridas del mundo, en que la evapotranspiración, es decir, la evaporación del suelo más la transpiración de la planta es menor que la precipitación, y entonces me veo obligado para cultivar a regar, es la salinización. ¿Por qué? Porque yo con el riego estoy haciendo un aporte extra de sales más allá de las precipitaciones del suelo. Y como la evapotranspiración es muy alta, esas sales se van concentrando en el suelo, ya que no se pueden evaporar. Acá vemos un viñedo con una capa blanca. Esa capa blanca, esa costra blanca, técnicamente se llaman eflorescencias de sales que han sido arrastradas de la profundidad del suelo por evaporación, han sido arrastradas hacia la superficie del suelo. Acá vemos un mapa de salinización, de porcentaje de salinización en Argentina. En este caso vemos que Mendoza tiene un 43,8% de sus terrenos salinizados. Es coherente con la premisa de que todas las zonas de regadíos se salinizan, y más teniendo nuestras características. Somos una zona árida, con precipitaciones muy bajas en el límite, y que toda nuestra agricultura se ha basado en el riego. Entonces, debido a eso es que se evidencia este tipo de fenómeno como es la salinización de los suelos, que no es un fenómeno solamente propio de Mendoza, sino que ocurre en todas las zonas regadías del mundo. ¿Cuál es el efecto de las sales del suelo? Primero tenemos un efecto sobre la disponibilidad de agua de la planta. Al haber más sal en el suelo, el agua es retenida en el suelo, y aunque haya agua en el suelo, la planta no la puede tomar por un fenómeno osmótico. La planta toma agua del suelo por ósmosis. Se mueve la energía aportada para que se mueva el agua es debido al fenómeno de ósmosis. Este ejemplo tenemos en un suelo no salino, en que tenemos una buena cantidad de agua útil y una cantidad también normal de agua no utilizable, que fundamentalmente ese es el agua que está dentro de los poros más pequeños o pegada a las paredes de las arcillas, y no puede ser tomada por la planta, pero tiene una cantidad importante de agua útil. A medida que yo avanzo con la salinidad del suelo, esa cantidad de agua útil va disminuyendo hasta hacerse muy pequeña y hacer imposible la vida de las plantas. Entonces hay algo que entender, que el fenómeno de salinización o el fenómeno de daño en nuestra zona por salinidad de las plantas es un fenómeno de falta de agua por la concentración salina del agua del suelo que nosotros tenemos. Veamos la importancia de que si a esa salinidad ya de por sí grande que tenemos en nuestro suelo le aportamos agua más salada o agua con sal, se va a incrementar todavía más el agua del suelo y va a aumentar el agua no utilizable y va a disminuir el agua útil. Ese es el fenómeno más importante por el que se producen los daños en el suelo y en la planta, perdón. ¿Cómo están las sales en el suelo? Las sales pueden estar en tres estados: sales en solución, disueltas en la solución en el agua del suelo; sales cristalizadas como cristales, como un cristal de cloruro de sodio; y sales absorbidas.
Las sales absorbidas están pegadas por cargas eléctricas a partículas que tienen carga también. Fundamentalmente están absorbidas a las arcillas. Esto varía en verano y en invierno. En verano, cuando yo tengo mucha humedad, yo tengo una abundancia de sales en solución. En invierno, cuando la humedad disminuye, aumenta la cantidad de sales cristalizadas y sales absorbidas. ¿Cuáles son los factores que aportan a la salinidad fundamentalmente? Hay dos factores que aportan a la salinidad, que son el tipo de sales que yo tengo y la solubilidad que tienen esas sales. Recordemos que mientras más soluble sea una sal, más concentración me va a aportar al agua del suelo y menos disponible va a estar ese agua para que la planta la pueda tomar. Cuanto al tipo de sales, tengo desde cloruros hasta bicarbonatos, con diferentes importancias relacionadas con su solubilidad. Y veamos un poquito en el caso de la solubilidad. Fíjense que vamos desde rangos de solubilidad de 0,01 gramos por litro a rango de solubilidad de 2790 gramos por litro. Es decir, que cada litro de agua puede soportar hasta 2 kilos, casi 800 gramos de cloruro de calcio. Si el ejemplo es si el azúcar tuviera la solubilidad del cloruro de calcio, yo podría agarrar 2 kilos 800 de azúcar, echárselos a una olla con 1 litro de agua, a revolver, y ese azúcar con la solubilidad del cloruro de calcio se disolvería totalmente en el agua. Algo no pasa porque a 1 litro de agua no le puedo agregar 2 kilos, casi 3 kilos de azúcar y que se me disuelva totalmente. Bueno, en el caso del cloruro de calcio sí, se disuelve totalmente hasta 2 kilos 800. Si yo le agrego más de 2 kilos 800, el exceso permanece en estado sólido. Bien, fíjense la cantidad de cloruro de calcio que se puede disolver en el agua. Y como les vuelvo a decir, esto afecta mucho la capacidad de ese agua como aportante de agua para planta. Mientras más soluble sea la sal, menos disponibilidad de agua para la planta va a haber. Vamos a ver un poquito los diferentes tipos de sales. Tenemos el cloruro de sal, el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio, el cloruro de calcio, el cloruro de potasio. Los cloruros más comunes. El cloruro de sodio, la sal de mesa, es la sal más frecuente en los suelos salinos junto con el sulfato de sodio y el sulfato de magnesio. Es muy tóxico el cloruro de sodio. Genera una alta toxicidad. También tenemos el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio lo voy a encontrar en suelos con muchísima salinidad, con altísima salinidad, y presenta muy alta toxicidad el cloruro de magnesio. Genera estos suelos, y el agua de estos suelos tiene un sabor amargo debido al magnesio. El magnesio le confiere a las sustancias donde se encuentra sabor amargo. También tenemos el cloruro de calcio, que recordemos que es la sal más soluble, pero es raro encontrarla, es poco frecuente encontrar el cloruro de calcio en los suelos. Igual que el cloruro el de potasio, que también es muy poco frecuente, tiene tan alta toxicidad como el cloruro de sodio, pero es muy poco frecuente. ¿Por qué? Porque el potasio se pega mucho, tiene gran absorción a las partículas de arcillas. Y para que me genere esa salinidad, el potasio tiene que estar en la solución, tiene que estar en el agua del suelo y no pegado a las arcillas. Vamos con los sulfatos. En este caso tengo 3 sulfatos importantes, que son el de sodio, el de magnesio y el de potasio. Al sulfato de sodio también es común encontrarlo en suelos salinos, pero de estos sulfatos es uno de los menos tóxicos. Por lo menos es menos tóxico el sulfato de magnesio.
Al sulfato de magnesio sí lo encuentro. Es comúnmente, lo puedo encontrar en suelos salinos y es muy soluble y también muy tóxico. Genera suelos salinos fácilmente. En el caso del sulfato de potasio, debido a que es potasio, no lo encuentro comúnmente en los suelos, y si lo encuentro me genera suelos de baja salinidad, no de alta salinidad. Por último tenemos los nitratos, los carbonatos y los bicarbonatos. Dentro de los nitratos el más importante es el nitrato de sodio. Tiene alta solubilidad y es muy tóxico, genera mucha toxicidad, pero también es muy poco frecuente porque los nitratos en general son aportados por la materia orgánica. El nitrógeno es aportado por la materia orgánica. Y los suelos de zonas de regadío, que son zonas en general de media a alta aridez, por su propia condición de aridez tienen poca materia orgánica en el suelo. Entonces, el nitrógeno natural que voy a poder encontrar en el suelo es muy poco. ¿Dónde puedo encontrar problemas con salinidad por nitrato de sodio? Fundamentalmente donde yo hago aportes excesivos o muy grandes de fertilizantes. Y eso es en los invernaderos. En los invernaderos se puede encontrar problemas de toxicidad o generación de suelos salinos por utilización de fertilizantes, y se puede encontrar salinidad generada por nitrato de sodio. Pero como les digo, en nuestras condiciones de regadío, en nuestras condiciones de aridez, no encontramos o es muy difícil encontrar suelos salinizados con nitrato de sodio, haciendo la salvedad que en los invernaderos donde los aportes de fertilizantes son grandísimos, sí puedo encontrar esta condición de salinidad. En cuanto a los carbonatos y bicarbonatos, los más importantes son los carbonatos de sodio y el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es el que nosotros tomamos cuando tenemos acidez, es ese polvito blanco que viene en las bolsitas. Es muy soluble el bicarbonato y es muy soluble el carbonato. Generalmente se encuentra en suelos que dan un pH alcalino, un pH mayor a 9. ¿Por qué? Porque cuando el carbonato y el bicarbonato se disuelven en agua, se ionizan y el sodio forma con el agua hidróxido de sodio, que es un hidróxido muy fuerte que me va a generar un pH muy alto. Pero también hay una competencia de este carbonato y este bicarbonato con otras sales que limitan su formación y que me van a evitar que los suelos se salinicen en general por estos tipos de sales. Bien, ya vimos los diferentes tipos de sales. Vamos a ver cómo se originan los suelos salinos. En cuanto al origen de los suelos salinos, tenemos dos orígenes comunes que son generados por la naturaleza y originados por el hombre, un origen antropocéntrico. En cuanto a los generados por agentes naturales, encontramos desde suelos que antiguamente fueron ocupados por océanos con agua salada. Esto encontramos generalmente cloruro de sodio, y son zonas bajas en que luego de que los océanos se retiraron, en esa zona quedó una laguna, una superficie con agua de mar que con el tiempo se fue evaporando y fue depositando todas las sales en el suelo. También encontramos, que es el caso de nuestras zona, General Alvear, del Padre, Villatuel, toda la zona regada por el río Atuel, suelos que se han salinizado por el traslado de sales de zonas altas a zonas bajas y mediante el agua de riego, y que hay zonas en que la forma en que se pierde o se elimina el agua en exceso es deficiente, es decir, que tienen un mal drenaje, un mal desagüe esos suelos.
¿Qué pasa? Al tener un mal drenaje, el agua que no alcanzan a absorber las plantas permanece en el suelo y se evapora. Al evaporarse, deposita en el suelo todos todas esas sales. También tengo que otro agente natural es la acumulación de sales en cuencas endorreicas. Las cuencas, que son las zonas que atraviesan los ríos, junto con el río, se pueden clasificar en cuencas exorreicas y cuencas endorreicas. Cuencas exorreicas son aquellas cuencas, aquellos ríos o trazados en el que el agua termina en el mar. Las cuencas endorreicas son aquellos ríos o cuencas en la que el agua del río termina dentro del continente, en una laguna, en un lago, se pierde por infiltración. Y en este caso, el ejemplo más típico es la laguna de Guanacache, en el norte de la provincia, en que los diferentes usos del río, en la laguna de Guanacache, perdón, es el final de una cuenca endorreica formado por un río principal que es el río Mendoza. Se encuentra en la Valle, la laguna de Guanacache. ¿Qué pasa? En años cuando todavía el río Mendoza no se había sistematizado, no se había empezado a utilizar para el riego, la laguna tenía un aporte de agua suficiente para que se fueran renovando todos los años el agua. Entonces se podía mantener un equilibrio entre la salinidad del agua y el aporte de agua. Con los diferentes usos que se le dio al río Mendoza, fundamentalmente para la agricultura, los aportes de agua fueron disminuyendo a la laguna del Guanacache. Y la laguna de Guanacache se fue reduciendo, se fue secando. Hay años que ha estado totalmente seca. Los suelos que quedaban alrededor de la laguna eran suelos de alta salinidad. ¿Por qué? Porque a la propia condición de aridez de la zona, recordémonos que está casi en el límite con San Juan, se le agregaba que la evaporación del agua que aportaba el río Mendoza y que quedaba en esa cuenca cerrada, en ese lugar cerrado. Y que esas sales no podían seguir siendo lavadas porque los aportes del río Mendoza eran muchos menores. Ese es el caso típico que tenemos en Mendoza de generación de un sistema salino por ser una cuenca endorreica. Por otro lado, tenemos los factores climáticos, fundamentalmente la aridez. Si yo tengo más evapotranspiración que aporte de agua, ese suelo tenderá naturalmente a salinizarse. Vamos a los agentes humanos o el hombre. Pero antes, acá les dejo dos imágenes de la laguna de Guanacache o laguna de Rosario. Fíjense cómo se observa la salinización de esos suelos. Esto que están ustedes viendo en las dos imágenes antes ha sido laguna. A medida que la laguna se fue retirando por evaporación y que no hubo nuevos aportes del río que pudieran arrastrar por debajo del suelo esas sales fueron pasando a estados sólidos y se fueron depositando. Y hoy tenemos suelos totalmente salinizados. También tenemos como agente causante de la salinidad la propia acción o intervención del hombre. ¿Qué acciones del hombre pueden generar salinidad? Regar con agua muy salina, con excesivos contenidos de sales, puede generar salinidad. No es nuestro caso, pero hay zonas en que se riega o se ha regado con agua muy salina y eso ha generado o ha originado que un suelo que naturalmente no tenía salinidad se salinice.
Regar con aguas de buena calidad, que nuestras aguas no diría yo que son de una calidad excelente, pero no llegan a aguas muy salinas. Pero regando mal. Cuando yo riego y genero zonas en mi finca, en mi predio, en que el agua no se puede mover y se acumula por mala nivelación, por malos trabajos del suelo, esos son puntos focales, zonas focales en que yo estoy generando microzonas de salinidad. Porque ahí el agua va a infiltrar, pero va a haber un aporte mayor de sal. Bien, también riegos con freáticas altas y deficiente drenaje. No sé si lo han visto en algún otro espacio, pero las freáticas es la capa de agua de muy mala calidad que se encuentra por debajo de las raíces. Esta capa de agua está en los poros del suelo y a ella van a dar todos los restos de agua que la raíz no tomó o que se evaporó. Bien, ese agua naturalmente tiene que tener alguna salida porque si no, la única vía libre es ascender, es subir a la superficie. Si yo por debajo de la capa freática o de la napa freática tengo una capa dura, una capa impermeable que no permita o no permite que el agua siga bajando, la única forma que va a tener ese agua para salir es para los costados o hacia arriba. ¿Qué pasa? Para los costados va a necesitar en algún momento el terreno o cercano al terreno una zona libre con su superficie expuesta al exterior donde el agua freática pueda salir por diferencia de presión, que es lo que la va a hacer moverse también. Esas zonas libres por diferencia de presión son lo que nosotros llamamos desagües. Ahora, si yo esos desagües no los tengo, si tengo la capa impermeable por debajo de la capa freática, la única forma que va a tener el agua para moverse va a ser hacia arriba. Cuando llega a determinada altura del suelo, el agua se va a evaporar y me va a depositar en la capa más importante de mi suelo, que es la capa donde están las raíces, sales. Y va a incrementar la salida de mi suelo. Eso ya lo vamos a ver enseguida en otra imagen. También una forma común de salinizar los suelos es quemar flora autóctona. ¿Por qué quemar flora autóctona? Cuando yo quemo algo, si yo hago una quema total, lo único que me quedan son las cenizas, que son las sustancias minerales, que es lo que queda en el suelo cuando yo quemo. Pero ¿qué pasa? Nuestra flora autóctona es una flora adaptada a la salinidad que hace que acumule grandes cantidades de salinidad. Si yo la quemo, estoy aportando al suelo todas las sales que la planta había tomado del suelo, aumentando la salinidad del suelo. Por eso también y por otras causas que no se aconseja quemar la flora autóctona cuando se hace un desmonte. Además porque destruyo toda la poca materia orgánica que tengo en mi suelo al ser una zona árida. Por último, también el uso excesivo de fertilizantes. Este es un caso típico de los invernaderos en que las cantidades de fertilizantes utilizadas son muy grandes. Y los fertilizantes son sales. Y si yo no tengo una buena política, un buen manejo de lavado de esas sales, de sacar esas sales de mi sistema, voy a llegar al cabo del tiempo con un suelo muy salinizado. Bien, fíjense que acá tenemos
un ejemplo de salinización de una zona por desnivel o por un error en el nivelado de esta zona. Este playón, esta zona, está mucho más baja que lo que lo rodea. Como está mucho más baja lo que lo rodea, ha habido una mayor acumulación de agua en esta zona, lo que ha hecho que se depositaran más sales y con el tiempo esta zona se ha salinizado. Acá tenemos imágenes de lo que yo les hablaba sobre los drenajes. Estos se denominan sangrías, los de la imagen de la figura 5, que son desagües internos de las propiedades. También lo vemos en la de abajo que están construyendo una sangría. Fíjense cómo esa sangría se va llenando de agua, en este caso por un tubo. Esa sangría va a dar a un desagüe comunal, a un desagüe interpredial de toda la zona donde deposita el agua. En este caso, evidentemente, la freática está muy alta, miren el nivel de la freática, y se hace necesario eliminar esa agua del sistema porque si no las raíces no pueden crecer y además me saliniza el suelo. Acá vemos un dibujo, un esquema de lo que yo les hablaba de salinización por la freática. La evapotranspiración genera por una diferencia de presión que ascienda el agua de la freática cargada de sales. Ese agua se acumula en superficie y sigue evapotranspirándose, pero se evapora el agua. No se evaporan las sales, solamente que las sales pasan en estado sólido. Y llegamos al caso en que nosotros observamos en la superficie del suelo una costra salina. Y eso es por la acumulación de las sales debido a la evaporación del agua. De ahí la importancia del manejo del drenaje, del manejo de sacar el exceso de agua que yo tengo en mi suelo. Lo primero que tengo que hacer para entender la salinidad en mi propiedad es hacer un diagnóstico. Saber qué pasa. Ese diagnóstico tiene un primer paso que es el diagnóstico a campo y un segundo paso que es el diagnóstico en laboratorio. En el diagnóstico a campo lo primero que yo tendría que hacer como técnico cuando llego a la propiedad es tratar de observar la propiedad en forma panorámica. Si puedo subirme al techo de una camioneta, al techo de una casa, o de una casilla, o de un molino, para observar cómo se desarrolla el cultivo en la gran extensión. Ahí puedo observar si hay zonas en que el cultivo ha crecido menos, hay zonas en que el cultivo ha crecido más, y ya tendré un indicio de lo que pasa en esa propiedad. Luego, hay diferentes formas de evaluar, y todas son complementarias, si tenemos o no tenemos salinidad. Primero, la más visible es que haya sales en superficie, costra blanca. Unida a las sales en superficie, también puedo tener costra negra, en el caso de tener sodicidad. Unido a eso, tocar esa tierra, y si tiene una textura que se deshace como la tierra de un hormiguero, de hecho se llama tierra de hormiguero, ese es un indicio muy fuerte de tener salinidad también. En el caso de que no tenga cultivo, que sea un terreno inculto o recién puesto en producción, observar la flora autóctona de la zona, si no está cultivada, o de la propiedad, si no está cultivada. Y observar la flora autóctona que es halófila. Halófila quiere decir amante de la sal, o que quiere la sal, y que está adaptada a la salinidad. Si yo encuentro retortunio, de los frutitos amarillos, yume,
es la primera foto arriba, zampa o vidriera, morenita, es un indicio que ese suelo tiene salinidad, porque todas estas plantas se adaptan a zonas muy salinas. Entonces me van a estar indicando que esa zona es salina. Si el terreno ya está cultivado, buscar síntomas de salinidad en las plantas. Hay muchos síntomas. Yo acá les pongo una foto de un alfalfar con problema de salinidad. Fíjense que el poco tamaño de la alfalfa, el poco color de las hojas, hay cierta clorosis, cierta muerte de clorofila también en ese alfalfar. Tenemos muchísimos síntomas y dependen de cada cultivo. Los síntomas que dan por un exceso de salinidad. También observar malezas. Hay malezas que son típicas de terrenos salinos, como puede ser en este caso el yuyo blanco, el Chenopodium album, la morinita, Cochescoparia, son típicas de cultivos en que tenemos alta salinidad. Y finalmente, hay que arremangarse y hacer un pozo en el suelo. Examinar el suelo, ver qué textura tiene, si tiene textura arcillosa, si tiene textura arenosa, cómo estamos con el tema de freática, si hay capas duras. Eso todo me va a dar un indicio y me va a aportar datos para el diagnóstico y la futura solución de ese problema de salinidad. Pasamos al diagnóstico laboratorio. Ya saqué una muestra de suelo o una muestra de agua. Y en el laboratorio lo que yo voy a diagnosticar es la salinidad en general, cuánta salinidad tiene, qué valor de salinidad tiene y qué elementos me hacen a esa salinidad. ¿Será el cloruro de calcio? ¿Será el cloruro de sodio? ¿El sulfato de sodio? ¿El sulfato de calcio? Es decir, que voy a averiguar los cationes y aniones que me originan esa salinidad. En cuanto a la determinación de la salinidad, tengo dos métodos, que es un método directo y un método indirecto. El método directo es un método por gravimetría. Gravimetría quiere decir pesar. Y lo que hago es, en el caso de que tome una muestra de agua de una acequia o de un canal o del río directamente, la evaporo. Se va a evaporar el agua, pero no las sales. Y luego peso el resto que me ha quedado. Y lo relaciono con la cantidad de agua. Entonces yo voy a encontrar que tengo miligramos por litro, gramos por litros de agua. Este es un método directo. Estoy diagnosticando directamente cuánta sal tiene en peso. Lo mismo que en el suelo, nada más que en el suelo es, luego de tomar la muestra de suelo, le agrego una cantidad de agua suficiente y revuelvo para que todas las sales que tiene el suelo se disuelvan. Luego le saco ese agua al suelo y la someto al mismo método, que es evaporar el agua y que me queden los restos. Sigue siendo un método directo. Después tengo el método indirecto, que es el más común y el más fácil de hacer. Yo no mido directamente la cantidad de sales, sino lo que yo mido por este método que se llama de conductividad, cuánta corriente eléctrica pasa por ese agua. ¿En qué principio se basa? Se basa en un principio que es que las sales fundidas o en solución transmiten el agua, transmiten la electricidad. Y mientras más sales tenga esa solución, ese agua, mayor va a ser la cantidad, la carga de electricidad que van a conducir. Es un método rápido, se tiene que ajustar por la temperatura, aunque vienen aparatos que ya ajustan directamente por la temperatura. Y es el método más utilizado para determinar salinidad de agua en el suelo. Si ustedes quieren saber un poco más, acá yo les dejo una dirección de YouTube donde se explica
cómo se determina la salinidad por conductividad. En el caso de los cationes aniones, para cada cation y para cada anión hay diferentes métodos de determinación que van desde espectrofotometría, fotometría, hasta titulación o determinación con algún otro producto químico. ¿Qué elementos me caracterizan a la salinidad? Los elementos que me caracterizan a la salinidad son la salinidad propiamente dicha, determinada por gravimetría o conductividad. Me olvidé decirles, en el caso de conductibilidad, las unidades que se utilizan son los micromos o decisimen o milimos, que son las unidades inversas a la resistencia. Acuérdense que acá estamos midiendo la capacidad del agua de conducir la electricidad. Y siempre referidos a una superficie, por centímetro cuadrado, por milímetro cuadrado, etc. El RAS y el PCA, y en este caso, estos elementos son los que me caracterizan la salinidad. El RAS o PCA, RAS es relación de absorción sodio y el PCA es porcentaje de sodio intercambiable. Corresponden al agua o al suelo, pero son el mismo concepto. Dan una idea de la tendencia que tiene el agua a provocar la compactación y apelmazamiento de los suelos, a desintegrar los suelos. Una de las características del sodio es que altas concentraciones de sodio hacen que el suelo pierda cohesión, pierda estructura y me provoca la compactación del suelo. También el carbonato de sodio residual es otra determinación que yo hago a través de las determinaciones analíticas de laboratorio y es un índice de la capacidad de ese agua de generarme un suelo más o menos alcalino, más o menos básico. Y por último también se determina el pH, que va a ser otra medida de la alcalinidad o acidez. Fundamentalmente se determina en el suelo el pH. En cuanto a la clasificación de las aguas por su peligrosidad salina, vamos a encontrar muchísimas clasificaciones. La clasificación de Wilcox fue la primera, alrededor de los años 40 la creó, y a partir de ahí se hicieron todas las clasificaciones estadounidenses, de Estados Unidos. Siendo hoy la más utilizada la clasificación del Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos, en Riverside, que fue modificada por Tony Petersen para adaptarse a zonas áridas. También hay clasificaciones, otro país que trabajó mucho en lo que es el tema salinidad fue Rusia. Entonces ellos tienen un sistema diferente de clasificaciones que también se ha extendido, pero en Argentina en general utilizamos los sistemas norteamericanos. La clasificación de Riverside, modificada por Tony Peterson, es una clasificación que evalúa simultáneamente conductividad eléctrica y RAS, relación de absorción sodio, o PCA, porcentaje de sodio intercambiable. Y clasifica el agua en 6 clases de peligrosidad salina y 4 de toxicidad por sodio. Combinando esas diferentes clases me dan diferentes tipos o diferentes niveles de peligrosidad. 6 por 4, 24, 24 niveles de peligrosidad, que van de los más pequeñas, desde la no peligrosidad, que sería C1 o S1, hasta peligrosidades muy extremas en que directamente no se puede cultivar nada. Esta clasificación modificada por Tony Petersen se adapta a zonas áridas para suelos medianamente francos, suelos medios,
y para métodos de riego superficial, como son la mayoría de nuestra zona, con intervalos de riego entre 7 y 20 días. Turnos de riego entre 7 y 20 días. Es la clasificación que más se adapta a nuestra zona y es la más usada, por lo tanto. Si ustedes quieren conocer más sobre esta clasificación y qué implica cada clase de peligrosidad, yo acá les dejo un enlace del CREA, son los consorcios regionales de experimentación agrícola, en que se detalla las características de cada una de las clases de peligrosidad. Bien, sabemos cómo se clasifican las aguas salinas. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los suelos por peligrosidad salina. Para clasificar los suelos por peligrosidad salina tenemos tres parámetros fundamentales que son la conductividad eléctrica del agua que yo extraje del suelo, que se llama extracto de saturación, el porcentaje de sodio intercambiable y el pH. De ahí que tenemos cuatro tipos diferentes de suelos por peligrosidad salina, que son los suelos salinos, los suelos sódicos, los suelos salinos sódicos y los suelos sódicos degradados. Los suelos salinos, Solonchak por la clasificación rusa, presentan una salinidad mayor a 4000 micromos por centímetro cuadrado o 4 decisimen por metro si lo quieren. Un porcentaje de sodio intercambiable menor al 15%, poco sodio. Un pH que va de 7 a menos de 8,5, es decir, que no son suelos alcalinos, son suelos neutros o ácidos. Y en general estos suelos presentan costra blanca en la superficie, por lo que a la salinidad de estos suelos también se le llama salitre blanco. Encontramos que las sales que más presentan estos suelos salinos son el cloruro de sodio, la sal de mesa y el sulfato de sodio. Estos suelos salinos son los más típicos con los que nosotros nos vamos a encontrar. También nos podemos encontrar los solonets, que son los suelos sódicos. Estos suelos, hay zonas específicas, por ejemplo, una zona de Jaime Prat, en que encontramos suelos sódicos. La conductividad eléctrica, cuando yo la mido, es menor a 4000 micromos. El porcentaje de sodio intercambiable al ser un suelo sódico es mayor al 15% y son suelos netamente alcalinos, por lo cual el pH es mayor a 8,5. En general, en estos suelos, si hay una alta sodicidad, voy a encontrar, a diferencia de los suelos con costra exclusivamente blanca, costra negra, sales negras, mezclada con algo de sales blancos, pero es una característica que voy a encontrar en costra negra en estos suelos, en la superficie. Las sales predominantes son el carbonato de sodio y el bicarbonato de sodio. Y una de las características es que cuando el suelo está seco es polvoriento como talco, por la total desestructuración, por la total separación de las partículas del suelo, pero cuando ese suelo se humedece, se compacta, se hace impermeable, no pasa el agua, y jabonoso. Muy característico esto. Después tenemos las otras clasificaciones que son más difíciles de encontrar, como son los suelos salinos sódicos o los suelos sódicos degradados, que son los suelos más difíciles de recuperar, porque tiene un excesivo contenido de sodio. Bien, ¿cómo recupero un suelo salino? ¿Cómo cómo logro que ese suelo salino vuelva a ser productivo, vuelva a ser utilizable para la actividad? Primero tengo que tener en cuenta de que si yo el problema lo tengo por salinidad o por sodicidad, que está asociada a la salinidad. En el caso de
la salinidad, que yo tenga solamente salinidad con bajos contenidos de sodio. El problema se soluciona lavando el suelo, es decir, extrayendo las sales o llevando las sales por debajo de las raíces mediante la aplicación de agua, que me disuelva las sales y me las arrastre por debajo de las raíces. Si yo tengo problemas de sodicidad, yo antes tengo que hacerle al suelo, antes de hacer el lavado, una aplicación de alguna sustancia que me separe el sodio que está pegado a las partículas de arcilla y a la partícula de la poca materia orgánica que tengo, está absorbido a esas partículas, que me separe el sodio de esas partículas. Entonces le agrego una sustancia que tenga mayor afinidad, mayor unión con esas partículas que el sodio. Entonces me lo reemplaza en las partículas de arcilla. Lo más común es usar yeso, que es el sulfato de calcio pentahidratado. Yo hago una aplicación de yeso, generalmente con el suelo húmedo. El calcio que tiene el yeso me reemplaza al sodio de las partículas y el sodio pasa al agua del suelo, pasa a la solución del suelo. Y luego hago un lavado para sacar ese sodio de mi sistema. Estos serían a grandes rasgos los dos métodos que utilizarías tanto para remediar salinidad como para remediar sodicidad. En cuanto al lavado, como decía recién, se hace pasar a través del perfil del suelo una cantidad grande de agua que tiene dos objetivos. Primero, disolver las sales y luego arrastrar las sales por debajo de la zona de raíces. No se puede hacer siempre el lavado si no se reúnen ciertas condiciones, porque si no puede ser perjudicial para mi suelo y para mi cultivo. Primero de todo, tengo que tener una vía fácil de salida de ese exceso de agua que me va a arrastrar las sales. Es decir, que tengo que tener un suelo con un drenaje adecuado. Por otro lado, tengo que disponer de una gran cantidad de agua y que ese agua sea de buena calidad. Porque se requieren cantidades grandes de agua. Y si yo hago el lavado con agua de muy mala calidad, posiblemente lo que esté haciendo es agregar más sales al suelo y el gasto que he tenido en el lavado del suelo no se me va a ver compensado con los resultados. También tengo que ver que el suelo tenga buena infiltración, que el agua se mueva bien por el suelo. Tengo que ver la textura del suelo y la estructura del suelo, si tengo suelos arcillosos, en la que el agua le cuesta entrar al suelo y le cuesta atravesar el suelo, o suelos arenosos en el que el agua pasa fácilmente. Y por último, para cualquier problema agrícola que ustedes tengan, la factibilidad económica. Me sale más o los beneficios económicos que voy a obtener son mayores lavando ese suelo o no lavando ese suelo. Y este es el factor determinante, porque el costo de lavado del suelo es un costo alto y se tiene que ver compensado por los beneficios económicos que yo voy a obtener. Lo primero que hago antes de hacer el lavado del suelo es hacer un diagnóstico de recuperación. Tengo que conocer el lugar o el sitio donde yo voy a hacer el lavado. Primero de todo tengo que conocer la topografía, si tengo zonas bajas, zonas altas, zonas deprimidas, donde se puede haber acumulado más sal. También tengo que conocer si en profundidad existen capas compactadas o impermeables que van a evitar que el agua salga de mi sistema. Entonces yo voy a tener que adoptar alguna medida, como puede ser un subsolado, para romper esas capas impermeables y permitir que el agua salga.
tengo que hacer una cata, un pozo para conocer la profundidad del suelo, porque de la profundidad del suelo va a depender la cantidad de agua que yo le agregue al suelo, porque la cantidad de agua va a depender de la cantidad de sales que yo vaya a eliminar de ese suelo. También, en este caso, en el caso de que yo haga eh, una enmienda para también eliminar zoicidas, observar si hay caliche, yeso, fundamentalmente, caliche, carbonato de calcio, porque el yeso es el que me va a aportar el calcio. Y si yo tengo yeso en el suelo, no va a ser necesario agregar yeso externo al suelo para hacer esa recuperación del suelo. Otro diagnóstico importante también es saber cómo es la infiltración en ese suelo, cuánto tiempo tarda el agua en infiltrar ese suelo. Tendría que hacer algún ensayo básico de infiltración. Y por supuesto, tengo que tener datos de laboratorio. Conductividad del suelo, conductividad del agua, etc. También tengo que conocer las características externas a mi propiedad, características intrínsecas del sitio. Tengo que saber o tener alguna idea de cuánta agua dispongo, cuándo la dispongo, en qué momento la dispongo y la calidad de ese agua. Nuestra zona sería ideal disponer del agua en invierno, porque el cultivo está en general en un receso o no estoy cultivando, entonces puedo disponer de más cantidad de agua. Las napas freáticas bajan en el invierno, pero por otro lado no tengo disponibilidad de agua, no hay agua en el invierno porque es la época de corta. También tengo que conocer qué cultivo voy a implantar o qué cultivo ya está implantado. ¿Por qué? En el caso del cultivo implantado, por la profundidad a la que llegan esas raíces, que es la profundidad que llegan las raíces, es uno de los indicadores de cuánta sal voy a querer eliminar de ese suelo, porque no me importa tener sales por debajo de las raíces de mi cultivo. Lo que sí me importa es no tener sales en la zona del suelo donde se encuentran las raíces. También es importante, en el caso de cultivos a implantar, conocer las tolerancias a salinidad de esos cultivos. No es lo mismo poner una selga que poner un tomate. Un tomate es sensible a la salinidad, la selga no es sensible a la salinidad. No es lo mismo poner un membrillo que soporta grados moderados a altos de salinidad que poner un durazno que es sensible a la salinidad. Para calcular o estimar con qué condiciones de salinidad yo quiero que quede mi suelo. De modo sería que hay una fórmula para eso. También conocer las condiciones climáticas en el momento en que yo voy a hacer potencialmente el lavado de ese suelo, porque unas condiciones climáticas cambiantes, una lluvia extensa puede provocar que mi lavado no tenga el éxito que yo he querido. Bien, recién veíamos lo de la corrección y el lavado según sea salinidad o salicidad. ¿Cuándo hago lavado? Cuando yo tengo un porcentaje de sodio intercambiable menor al 12%, tengo en el suelo yeso de reserva o tengo agua con suficiente calcio en suspensión o disuelto. En esos casos hago lavado. Si yo mido la sodicidad del suelo y me da un porcentaje de sodio mayor al 12%, voy a tener que hacer corrección y lavado. Esa corrección y lavado va a implicar que yo voy a tener que agregar externamente yeso, porque no tengo ni yeso en el suelo ni yeso en el agua.
y tengo una gran cantidad de sodio. Voy a hacer la corrección y luego voy a proceder al lavado. ¿Cómo son las operaciones de lavado? Primero de todo tengo que sistematizar mi terreno. Tengo que nivelar, yo acá he puesto perfectamente, tal vez sea una palabra muy extrema, tengo que nivelar bastante bien. Tengo que dividir el terreno en bordos, haciendo piletones de una altura de 40-50 centímetros de alto. Mi terreno tiene que estar desmalezado para que no haya ningún impedimento en la entrada de agua. Es muy bueno o se aconseja subsolar, es decir, perforar el suelo con un subsolador para facilitar el pasaje de agua. Y en cuanto al ancho y largo de las piletas, depende de la inclinación del terreno y la cantidad de agua que yo voy a aplicar. Pero en general lo más común es que tengan 20 metros de ancho. Siempre que entre un bordo y otro no haya una diferencia mayor de 5 centímetros, porque si no voy a generar zonas del terreno en las que se va a acumular mucha agua y zonas del terreno en las que se va a acumular poca agua. Tengo que construir bien esos bordos para que no se me derrumben. Tengo que apisonarlos bien. Acá puse ni muy altos ni muy anchos. Esa altura y esa anchura va a depender si yo tengo un suelo arcilloso o un suelo arenoso. Si yo tengo un suelo liviano, los bordos no van a poder ser muy altos porque se van a desmoronar. Y en el caso de tener un suelo pesado, los bordos sí pueden ser más altos. Tengo que tener en cuenta la freática. Si yo la freática tiene más de 1,50 m en el caso de cultivos hortícolas, se encuentra más a una profundidad mayor a 1,50 m o una profundidad mayor a 2,50 m, no voy a necesitar hacer sangrías internas, desagües artificiales internos, pero si mi freática se encuentra por encima de esos valores, voy a necesitar hacer drenajes dentro de la propiedad para poder eliminar el agua que yo aplique. Acá tenemos un ejemplo de cómo un terreno mal nivelado provoca que haya sectores muy lavados y sectores en que el lavado ha sido insuficiente porque hay poca lámina de agua por encima de ellos, o incluso hay lugares en que el agua no alcanza a cubrirlos. ¿Cómo se puede aplicar el agua en este tipo de lavado? Tenemos dos tipos de lavado: lavado intermitente y lavado continuo. En el caso del lavado intermitente, el agua que yo he calculado que tengo que aplicar para realizar el lavado, la aplico en varias veces. Divido ese agua en fracciones de agua y la aplico. En la primera aplicación, lo que logro es que todas las sales del suelo se me disuelvan y pasen a la solución del suelo, al agua del suelo. Tienen ese objetivo. Tengo que tener en cuenta que tengo que llenar todos los poros del suelo, tengo que llegar a capacidad de campo. Luego, en la segunda aplicación y las demás aplicaciones, en general la segunda aplicación se hace a los 2 o 3 días de la primera aplicación, pues se considera que ha llegado a capacidad de campo, es decir, que todos los poros del suelo se han llenado de agua. En esta segunda y en las siguientes aplicaciones, el objetivo que yo persigo es toda esa agua que está cargada de sales, arrastrarla por debajo de las raíces. ¿Qué ventajas tiene este lavado intermitente? Uso menos agua y por lo tanto es menos económico. Pero una desventaja que tengo es que la nivelación tiene que ser muy buena, porque yo estoy aplicando volúmenes y láminas a alturas de agua mucho menores. Entonces no me pueden quedar zonas desniveladas o zonas en que el agua implique una lámina de agua muy pequeña. En el lavado continuo,
¿Qué es lo que hago en el lavado continuo? Toda ese agua que yo he calculado que me va a arrastrar una determinada cantidad de sales, la aplico de una sola vez. Como ventaja podemos encontrar de que no necesito una buena nivelación del terreno, pero yo voy a aplicar una gran lámina de agua, una gran altura de agua. Por lo que en general puede aplicar a diferentes niveles del suelo. Pero la desventaja es que necesito una gran cantidad de agua que no, si yo no he hecho un buen diagnóstico de recuperación, no sé si voy a poder disponer en un solo momento, en un único momento. Tengo que hacer los bordos más altos porque la lámina de agua a aplicar va a ser mayor. Difícil hacer bordos más altos en suelos franco-arenosos, arenosos, porque se me desmoronan. Es menos eficiente porque sí o sí al no haber nivelado bien va a haber zonas que se van a cargar de mucha agua y zonas que se van a cargar de menos agua. Y como yo aplico mucha agua en un solo momento, en un momento único, tengo que vigilar o tener en cuenta que la freática no me suba, que no tenga ascenso de freática. Finalmente, y creo que esta es la última imagen, tenemos cómo calcular la cantidad de agua a aplicar. La cantidad de agua a aplicar, que se llama lámina de lavado, se calcula a partir de la salinidad que tiene el terreno en un determinado momento y la salinidad que quiero que tenga el terreno luego de determinado momento o luego de haber realizado el lavado. ¿Cómo se hace? Se determina la salinidad antes de lavar y se establece una salinidad teórica luego de realizado el lavado. Cuando realizo el lavado, antes de realizar el lavado, calculo cuánta agua tengo que aplicar y ese es el agua que voy a aplicarle al suelo, que se denomina lámina de lavado. También depende, como yo les decía antes, de la profundidad del suelo que yo quiero lavar, del espesor del suelo. Bien, esto sería sobre meramente muchos más temas que pueden aplicarse a calidad del agua del suelo y a manejo de suelos salinos, pero esto sería en síntesis más o menos lo que trabajaríamos o se trabajaría en cuanto a calidad del agua con nuestra zona, como vuelvo a decir, es fundamentalmente por problemas de salinidad, Nos estamos viendo.